Vamos a continuar con este tema con Yanina Lojo, experta en comercio internacional y finanzas. Yanina, un placer. Vamos a arrancar por aquí con el tema de aranceles, importación de calzado, indumentaria, para seguir analizando esto que no tiene una tendencia unívoca al mismo rumbo, sino que una cosa es el servicio público, por ejemplo, un colectivo, el alquiler, un litro de leche, arroz. ¿Hay alguna explicación para esto? Bueno, en particular lo que vos mencionabas en el caso de indumentaria y calzado, lo que se ve, comparando lo que estaban mostrando en placa, que era un producto importado. Ahí lo que estamos viendo es claramente la presión, no solo tributaria que tienen las importaciones, sino también todo lo que es la carga arancelaria, ¿sí? Que es lo que se anunció hace ya más de 10 días con un tuit del ministro de Economía, que se reduciría del 35 al 20% el arancel de importación de lo que es indumentaria y calzado. ¿Y esto cómo repercute? Repercute de una manera muy importante, porque sobre lo que es el valor de la mercadería más los derechos, estos que estamos hablando, se calcula la carga tributaria, la carga impositiva. Entonces, pasar de un 35 a un 20% baja automáticamente todo lo que se paga de impuestos. Y para que tengamos una idea, una importación paga un 21% de IVA, un 20% de percepción de IVA. Ingresos brutos va a pagar dependiendo si está adherido o no al convenio, pero más o menos estamos hablando de un 3%. Y después tenemos un anticipo impuesto a las ganancias. La respuesta del otro lado sería, bueno, son impuestos, no son costos, pero ¿qué importador puede tomarse en el mismo giro, en el mismo mes, un 21 y un 20% de IVA? Es prácticamente imposible. El IVA del momento, el 21 probablemente, el 20 le cueste más. Ingresos brutos sí, se lo va a poder tomar en el mismo mes, pero anticipo impuesto a las ganancias hay que esperar un año si importás ahora hasta que te lo puedas tomar. Entonces todo eso va cargando de costo financiero el producto importado. Siempre hablando solamente de producto importado. Y acá eso, por ejemplo, tiene que ver con los precios que vemos. Una misma marca que en diferentes países vale, por ejemplo, en la Argentina vale el doble que lo que vale en Río de Janeiro. Exactamente. En la región, la Argentina tiene los aranceles más altos para lo que sería indumentaria y calzado. Además de que son dos industrias que han tenido durante el tiempo distintas medidas para protección de competencia desleal. Y hasta hubo funcionarios que integraban la Fundación Proteger durante la administración de Alberto Fernández. Sí, por ejemplo, en el caso de calzado particularmente, aún con la reducción de aranceles, hay algunas posiciones arancelarias de determinados países que tienen valores criterios, o sea que esto va a seguir afectando el valor al cual ingresan a la Argentina y cómo se tributan los impuestos. ¿Es una economía cerrada o cerradísima la Argentina? Éramos una economía cerradísima. Y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial, que hizo un ranking y dentro de la región encontró que tanto Argentina como Brasil eran las dos economías más cerradas de la región. Ahora, con todo el proceso de desburocratización y simplificación del comercio que se está llevando adelante, lo que estamos viendo es que es una economía cerradísima que se está abriendo paulatinamente, donde obviamente el cepo todavía sigue jugando un poco en contra para los importadores. Y en eso de importadores quiero hacer una aclaración. Salieron los datos del intercambio comercial y cuando uno suma la participación en las importaciones de bienes de capital, insumos y partes accesorios, tenemos más del 70%. O sea que somos importadores para producir. Claro. ¿Sí? Y en ese sentido, porque me interesa lo que decías, ¿cómo está el resto de los países vecinos en Latinoamérica? Porque quizás también hay un tema de escala más grande, más cerrado, ¿no? Por una cuestión de proteger también el propio empleo. A ver, hay una realidad que tanto Argentina como Brasil, de la región y de los países limítrofes, son los que tienen una industria más potente, una industria más desarrollada. El caso de Chile es bastante particular porque ha celebrado una gran cantidad de acuerdos de libre comercio, pero más allá de cuál sea el nivel de industrialización, vos tenés países como Alemania, ¿sí?, que son altamente industrializados y que no exhiben estos precios. Por supuesto que esto es un proceso que no se puede hacer todo en simultáneo, que hay algunas ventanas para abrir y hay como un nivel de volumen de ecualizar que no podés llevar a lo más alto, pero ¿crees que la Argentina va a un camino, no sé si irreversible, pero sí pronunciado de apertura, que el paradigma anterior de economía cerradísima ya no existe o no va a existir más? A ver, es difícil, bueno,
obviamente uno puede hablar hoy con las decisiones que se están tomando hoy. Hoy las decisiones que se están tomando muestran una voluntad de ir hacia una apertura comercial que no necesariamente significa que está atentando contra la industria, porque en simultáneo se anunció también una rebaja de los aranceles de lo que son telas y de hilados. O sea, también Claro. un alivio a aquel que trae para producir. Y durante todo el 2024 se anunciaron reducción de aranceles para lo que eran insumos, bienes intermedios. O sea que hay una política de continuar trabajando para bajar los aranceles, para abrir la economía, para que haya más competencia, pero también bajando el costo argentino. ¿Cuánto influye la macroeconomía para este tipo de decisiones? Muchísimo. Por ejemplo, el posible acuerdo con el Fondo Monetario, y me gustaría que hicieras como una asociación entre lo macro y esto que es más micro. Muchísimo, porque por ejemplo, una de las premisas claves del gobierno es déficit cero, y cada vez que tocamos los aranceles estamos golpeando la recaudación fiscal. Si va a bajar el nivel de recaudación también por impuestos, estamos afectando la recaudación fiscal. O sea, ahí vemos primer ejemplo claro de que esta decisión de bajar los aranceles está en relación con el déficit cero, y que está el compromiso de parte del presidente y del ministro de Economía de continuar con la baja de impuestos si se lo permite este paradigma. Por otro lado, el acuerdo con el Fondo Monetario es interesante porque hoy una de las cosas que más piden los operadores de comercio exterior es el restablecimiento del pago anticipado. ¿Sí? Que eso está generando extra costos en las operaciones, porque obviamente ningún proveedor te quiere financiar una operación a la Argentina. Claro. Y mientras que no se libere el mercado cambiario, tengamos este cepo, nos cuesta imaginar que va a haber un levantamiento del cepo y el restablecimiento del pago anticipado como lo conocíamos. Se está hablando de la posibilidad de que haya BOPREAL para lo que es el giro de dividendos de las multinacionales que los tienen de alguna forma encepados o atrapados. ¿Cómo lo ves y cómo funcionó para lo que serían las importaciones, ¿no? Bueno, hago dos análisis. Por un lado, en lo que respecta a lo que fue importaciones, tenemos que se emitieron 10.000 millones de dólares en BOPREAL. La deuda acumulada por importaciones de bienes y servicios era de más de 50.000 millones de dólares, que luego que se hizo una limpieza quedaba en 42.000 millones. El último BOPREAL se asignó parte para lo que era el pago de utilidades y dividendos retenidos. Y además se habilitó en su momento, que eso no hay que perder de vista, se habilitó un mecanismo de pago para las pymes que habían declarado deuda inferior a 500.000 millones de dólares. Así que se hace una estimación de que se pudo reducir la deuda a través del BOPREAL en unos 10.000, 12.000 millones de dólares aproximadamente, pero estábamos en 42.000 millones. Hay una cuenta corriente que siempre se mantiene por encima de los 20.000 millones y el resto se fue canalizando a través del mercado financiero, ya sea mediante CCL o otras operaciones que brindó, otras herramientas que brindó el mercado financiero. Con respecto a lo que me mencionabas del BOPREAL para utilidades, es algo que ha venido surgiendo en varias oportunidades. La realidad es que hay muchas empresas que han estado haciendo operaciones de giro de dividendos a través del mercado financiero. Claro. O sea, se han ido del MULC para poder cumplir con sus obligaciones porque ya son muchos años. Entonces no sé cuál es el volumen real que hoy está retenido de esos 6.000 millones que originalmente estaban. La última pregunta, por lo menos para mí, es anuncio de aranceles al aluminio y al acero de Trump a la Argentina, pero también hay otros aranceles que no tienen que ver con nosotros, pero sí con la política comercial bien proteccionista de Estados Unidos. ¿Cuánto influye en nuestra propia dinámica, más allá de la cuestión estrictamente argentina de acero y aluminio? A ver, acá con lo que tenemos de Estados Unidos es un tire y afloje, porque lo vemos a Donald Trump anunciando una medida y dando marcha atrás cuando logra un objetivo geopolítico. Y en el medio está el comercio exterior y la economía Claro. de todo el mundo. Por ejemplo, se anuncia que a partir del 2 de abril saldrían los que son los aranceles recíprocos, que según el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, esto sería dólar por dólar. Dólar por dólar. Lo que yo pague por un dólar, o sea, un dólar que pagamos por un bien estadounidense al entrar, será lo mismo que va a tener que pagar un bien de otro país al entrar a Estados Unidos. Dólar por dólar, y además hablaron del tema de considerar el IVA. ¿Sí? Si aquellos países que aplican IVA a las importaciones lo considerarían. Pero también trascendió este fin de semana que no se aplicaría aranceles recíprocos para todos los productos como originalmente se había hablado, sino que se aplicarían excepciones y que se irían anunciando paulatinamente, además de que a cada país le notificarían qué nivel de aranceles y qué medidas pararancelarias se le aplicará. O sea que todavía falta mucho, son pocos días al 2 de abril, pero yo creo que
podríamos ver algún tipo de marcha atrás, como ya pasó con México y Canadá, como puede haber pasado con otras medidas. Francia está muy preocupada por ese anuncio que se hizo de imponer un 200% de arancel a lo que es bebidas alcohólicas. Sí, hoy hubo un intercambio telefónico y tuitero entre Macron y Milei. Sí, lo vi. Pero bueno, eso a Francia le provocaría un daño bastante importante porque el destino de sus exportaciones principal para lo que es bebidas alcohólicas es Estados Unidos. Y en lo que es bebidas alcohólicas, Argentina va a competir con Francia. Entonces eso nos afectaría a nosotros, porque ¿a dónde va lo que no podemos colocar en Estados Unidos? Al resto de los mercados. La competencia se vuelve mucho más feroz, mucho más dinámica, entra a competir mucho más el precio, los precios bajan. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para vender la misma cantidad o más y peleando dólar por dólar. Janina, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes, fue un placer.